Bueno, vamos arriba. Mira, antes de que entremos full en tema, en estos días, bueno, en esta semana realmente, mi algoritmo me mostró a una persona que yo hasta la fecha no sabía quién era. ¿Te suena el nombre Camille Paglia? No. Qué bueno que no te suena, porque eso quiere decir que tú vas a disfrutar el personaje tanto como yo. Ok. Y con ese primer nombre, me gusta. Promete, ¿verdad? Claro, promete. Viejo, Camille Paglia, Todos los caminos son duros. en este caso una mujer, porque sabes que ese nombre se Sí. usa. Lo que pasa es que ese nombre, eh, Camille, cuando se usa de la forma francesa, es mujer. No, mentira. La forma anglosajona es mujer y la forma francesa, y por medio de los libaneses tienen mucha herencia francesa, es varón. Bueno, en este caso una mujer y ella es neoyorquina, pero es de descendencia italiana. O sea que Ujú. a lo mejor por ahí el asunto. Viejo, el punto es que di con esa mujer y ella era muy popular en los años 90. Ella es profesora, ella es académica y ella escribió varios libros que en el momento fueron bastante populares. Y en la década de los 90 ella fue un boom. Ella fue como que el equivalente a Jordan Peterson hoy en día, No como joda. un fenómeno de esa naturaleza. Y yo he estado viendo entrevistas que ella dio en la fecha, charlas que ella dio en universidades, y esa jeva es puro. O sea, el core message de ella, su forma de pensar, razona 100%. Camille Bagia. Paglia, Bag, Camille Paglia, P-A-G, Paglia. Paglia. Ok. Ajá. Y te voy a leer un par de cosas, ¿verdad? Como que pensamiento de ella, para que tú veas por dónde va el asunto. Dale. Ella todavía está activa. Ella trabaja todavía. Ella va bien, ella está bien envejecida, ella tiene que tener, nació en el 40 y algo, o sea que Ok. tiene 80 y pico de años, ella todavía es profesora, Ok. pero ya a nivel de social media, como Sí, que, su heyday fue en los 90, cuando ella tenía 50 sí. años. Yo he encontrado en YouTube muchos videos de ella, pero incluso hay muchos videos que tienen 5 o 7 años que se subieron, pero son de los 90. Sí, ok. Y otros videos, los que son más recientes, como del momento que la grabaron y se subió, 2017, 2018, como de esa fecha para acá no he visto muchas cosas. Entonces, mira, Camille Paglia es una intelectual y crítica cultural que se ha ganado fama por ir contra la corriente del feminismo dominante y por defender el rol de la energía masculina en la civilización, el arte y la cultura. Ella es una feminista de primera ola. Ella era feminista, ella defendía la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, pero cuando llega esta segunda, tercera ola del feminismo, ya ella empieza a tener Problema. problemas con eso y ahí entonces se tira a las feministas en contra. Entonces, varias ideas principales de ella. El hombre como fuerza creadora y peligrosa. Paglia sostiene que la masculinidad es una energía caótica pero necesaria, lo que impulsa la innovación, el arte, la ciencia y las estructuras que sostienen la civilización. Todo lo que consideramos civilización ha sido creado por hombres impulsados por una energía fálica: construir, conquistar, dominar la naturaleza. No idealiza al hombre, pero afirma que sin su impulso agresivo y competitivo no habría progreso. Y critica que la cultura moderna demoniza esa energía en nombre de la corrección política. Y eso ella lo escribió en los 90. Correctamente. O sea que si ella escribe ahora, le da una vaina. Sí, sería fascinante sentarnos a hablar con esa mujer ahora. Dice que Hollywood castró al héroe masculino, que el cine clásico, con figuras como Bogart, Brando, Eastwood, Pacino, mostraba hombres duros, estoicos, complejos, capaces de violencia, pero también de honor. Hoy Hollywood los ha reemplazado con figuras blandas, ansiosas o caricaturescas porque teme glorificar la masculinidad. El héroe viril se volvió tabú. El arte occidental está castrado por el miedo a ofender. Y ella ve eso como una pérdida de equilibrio simbólico. La cultura necesita tanto la energía masculina, de poder, riesgo, impulso, como la femenina,
que es empatía, contención y creación. Critica el feminismo contemporáneo. Ella fue parte de la primera ola feminista intelectual, pero se distanció del feminismo académico que según ella victimiza a las mujeres, demoniza a los hombres e intenta reescribir la historia desde la herida y no desde la admiración por la grandeza humana. Ella aboga por un feminismo de poder, no se queja. Dice ella que las mujeres fuertes no necesitan protección del Estado, necesitan libertad para competir. Paglia asocia el arte con el conflicto y el eros, con la tensión entre lo masculino y lo femenino. Al eliminar esa tensión en nombre de la neutralidad o la corrección, el arte pierde fuerza. La cultura necesita lo dionisíaco, pasión, caos, deseo, tanto como lo apolineo, orden, razón y forma. Estamos creando generaciones que temen al poder masculino, pero dependen de él para mantener su comodidad. Tenía otra cosa aquí por aquí. Se la hago una dura. Loco, me ha encantado. Yo no he tenido todavía tanto tiempo de fundir con ella, No, yo la voy a buscar. pero me he estado tirando entrevistas, me he estado tirando lectures de ella en las universidades. Pero lo quise leer porque eso va de la mano con lo que habíamos hablado, como que queríamos empezar Sí, a tocar hoy. sí. Porque incluso yo me tiré una entrevista de ella en los años 90. Yo vi una entrevista del año 95. Ella fue un programa que se llamaba Think Tank. Sí, yo me acuerdo de ese programa. Y ahí ella tuvo un debate con otras dos personas, en donde en ese debate ya ella decía que la civilización iba a entrar en una crisis cultural, producto de cómo se estaban perdiendo esas identidades, El balance que el había. balance en el cine, buscando precisamente esa corrección política. Ujú. Decía como en las escuelas, ya por ejemplo, habían niños que no sabían quién era Moisés, porque por el tema religioso, algunos padres no querían que a sus hijos se les hablara de religión. Claro. Pero peor que eso, en aquel momento, en el año 95, habían niños que no sabían quién era Hitler, Sí. porque ya en las escuelas se estaba teniendo mucho cuidado tocando temas como el Holocausto, porque eso era una información difícil de digerir para los estudiantes. Y podemos estar de acuerdo que a lo mejor para María José y Axel, ellos no están listos para recibir esa información, No, pero evidentemente ya a partir de cierta edad es obligatorio yo tú estoy, exponerte a eso. pero por supuesto, o sea, en historia, imagínate. Ahora, qué fortuito que tú te topaste con eso, porque eh, es evidente que, tocando el tema de Hollywood, es evidente que ha habido una transformación radical del concepto de lo que es un héroe de película y lo que es el prototipo del leading man, como decían desde hace mucho tiempo en el cine. Mira, tú y yo a cada rato hablamos de Rocky. Y a pesar de que tú me llevas a mí No, como no lo 12 digas, no años, lo digas. ¿Por qué que te encanta decirlo? Ellos, va haciendo un paréntesis. Digo, no es algo, mayor, ni lo voy a decir. Sigue con Ron. está bien, que a pesar de la diferencia de edad, Rocky te marcó tanto a ti como a mí. O sea, si hubo una película que marcó mi infancia y la marcó de una buena manera, fue Rocky. A Y mí, a mí también. personajes con esos atributos masculinos que sí, eran héroes de acción y ejercían violencia y una que otra cosa, pero todos tenían un trasfondo en el que tenían un ideal, eh, estaban superando una situación difícil. Correcto. Y tú has dicho antes el tema de Darko,
el arco Sí, eso, de el el Hero's Journey. Hero's Journey de Joseph Campbell, que eso era la base donde toda obra de ficción se basaba en eso, porque era el, el arco, la progresión natural que hasta donde se llega a ser héroe. O sea, tú no empiezas, el Hero's Journey, en el Journey, tu primer paso en el Journey, tú no lo das ya siendo perfecto, ya sabiendo artes marciales, ya sabiendo cómo utilizar una espada, ya sabiendo. O sea, hasta Conan tuvo que, siendo niño, ser esclavo dándole vuelta a un molino y después se encontró con gente que le enseñó a el swordsman, Sí, le enseñó la espada. O sea, la película Conan, eso es para que tú veas la diferencia entre el cine del siglo XXI y el cine clásico, porque ya una película de los 80 es clásica. Ahora te arranca la película ya Conan. Si no ya es un experto, bueno, ni siquiera Conan, fuera Conet, fuera una Conan femenina, fuera Red Sonja, que es la versión femenina, le dan una espada y ya arranca a pelear y a ganarle a hombres mucho más grandes que ella. Y es el cine moderno. sí. Pero mira, siguiendo con que yo te quiero comentar algo. Más que Rocky, mi ídolo de infancia era Sylvester Stallone. Porque Stallone, si tú te fijas, todas las películas de Stallone, tú diste, tú diste en el punto correcto. Eran películas de acción, pero el personaje tenía un centro moral. Y él, es verdad que el personaje era un personaje de acción y quizá peleaba contra el enemigo o luchaba. Te pongo el siguiente ejemplo, que es una de las películas de los fracasos, entre comillas, más grandes que tuvo Stallone, porque la película costó un dinero, le dieron un dineral a él como actor y la película no recaudó mucho dinero. Over the Top, la que él es el El camionero que hace pulso. que hace pulso. Ujú. Fíjate que lo que él quería, viejo, era rescatar a su familia. O sea, el trasfondo de esa película, nosotros lo que veíamos era la periedad de los pulsos y la gorra que él se le echaba para atrás y eso. Pero si tú ves la película ahora, tú te das cuenta que el mensaje de esa película es que la importancia de la familia. Y el tipo lo que quería era rescatar la familia que él había perdido y el hijo que él había perdido. Entonces, si tú te vas, Rocky, todos sabemos, el Rocky uno es el clásico underdog, es un tipo que nunca nadie le ha dado un chance hasta que Apolo cometió el error de darle un chance a ese tigre. Y le salió esa hambre y ese deseo de superación. Que en Rocky uno, no sé si tú te acuerdas, en Rocky uno su meta no era ganar. Era terminar la Su pelea. meta era go the Going the distance. distance. O sea, lo que quería era llegar a los 15 rounds O por lo menos aguantarle muchos rounds a Apolo. o aguantarle. Porque decían que él no iba a durar ni 2 rounds. Claro, porque él era el underdog, pero en el -10, ¿entiendes? Correcto, correcto. Y, pero ¿qué tú ves? Tuve un tipo que se levanta a las 4 de la mañana a entrenar. Un tipo que él lo que quiere, sobre todas las cosas, es ganar respeto. Él Correcto, fue a esa pelea a ganar el respeto. correcto. Y si tú te vas después en la 2, en la 3, en la 4, en todas, eh, la 4 siempre te he dicho que es el outlier porque la 4 es la más caricaturesca, pero en todas hay una razón, hay un impulso, un driver moral. Si es demostrarle al mundo que los envejecientes todavía, los hombres maduros y envejecientes todavía pueden, esa es la parte 6. La parte 5 es que al final del día los bienes materiales no son lo que te definen y él logra rescatar el orgullo a sí mismo, el orgullo de su familia, aunque se convirtió en un tigre pobre. La parte 4 ya te dije, la parte 3 nuevamente, cómo tú vuelves a conseguir el drive, El tigre que por la comodidad is getting soft. se acoñó y cómo tú vuelves a conseguir, o sea, y si tú la ves con películas de ahora, es más, y no estamos adelantando el tema, pero podemos echar para adelante y para atrás. Hoy en día, ¿cuáles son los actores de acción? O sea, las películas de acción son
Yo era Bueno, fan hasta los otros días, después la dañaron, pero los actores son Vin Diesel con Fast and the Furious, La Roca, que es el mismo personaje en toda la película. ¿Cuál más actor de acción hay? mira, los actores de acción que uno disfruta o con lo que uno se identifica son los mismos que están haciendo películas desde los 90 que quedan. Claro, Un Keanu Reeves, claro. que a mí me encanta, loco, la saga de John Wick. Sí, pero fíjate que Keanu, aunque Keanu en el 94 se transformó en un héroe de acción, porque acuérdate que Keanu, hasta Speed, no era un héroe de acción. Él siempre había hecho películas o comedia o películas donde el tipo es un dopehead, un tigre que lo que le gusta es fumar marihuana, eh, o película dramática, película seria. Aunque él no era buen actor, pero como era un tipo buen mozo y carismático, lo ponen en películas serias. Pero cuando él en el 94, él transforma su cuerpo y se pone buff y se convierte en un policía, en un héroe de acción, de ahí para adelante empezaron entonces todos esos papeles. Ahí viene The Matrix, ahí viene Johnny Mnemonic, toda esa película, y después John Wick. Pero fíjate que él no es, que eso era un punto que yo quería tocar contigo. John Wick es John Wick por su destreza y sus habilidades, pero no necesariamente el tipo más buff y más fornido, No. que es muy similar a lo que pasaba antes de los años 80. Antes de los 80, los héroes de acción, un Steve McQueen, un Charles Bronson, un... Tú ahorita te fuiste mucho más para atrás, Humphrey Bogart y Johnny Weissmuller, que era Tarzán. Eran tipos, bueno, este señor, Kirk Douglas en Espartaco, tipo estaba, para la época el tipo estaba ripiado, pero no eran gente grande. El volumen llega con Arnold Y, y con y Sly. totalmente impulsado por una rivalidad entre ellos dos. O sea, Correcto, eso fue es como un hecho aislado correcto. dentro de la historia del cine que se debió totalmente a la rivalidad de dos personas. Y ellos lo han dicho ambos en su biografía. Que al final del día Sly le cayó atrás a Arnold, porque Arnold llegó al cine ya siendo Mr. Olympia. Correcto, O sea, ya correcto. Arnold era Arnold. Pero literalmente ellos ambos han dicho en entrevistas que si Stallone salía en una película ripiadísimo, ya Arnold en la próxima película que le hiciera, él quería salir más ripiado. Si aquel mató 3 gente con una sola bala, la próxima yo voy a matar 5 gente con un cañón. Era una rivalidad en todo el sentido de la palabra. Tú sabes que yo estaba leyendo, creo que fue en la biografía de Arnold, que él estaba diciendo, para que tú veas lo que es el sentido competitivo de la gente, loco. Arnold, que es un tipo admirable completamente, porque si tú ves las limitaciones que tenía Arnold Schwarzenegger para llegar a ser lo que fue, óyeme, Todo en su contra. eso es un Cinderella Tale, o sea, un Cinderella Story. O sea, ese tigre, arrancando que cuando él llega a Hollywood, él ni inglés sabía, él sabía el machacado. Y lo primero que le dice el agente que lo contrata, le dice, tú tienes que cambiarte el nombre, porque no hay forma De que la de gente que en un pronuncie. póster pongan tu apellido, o sea, ponte un apellido gringo. Y el tipo dice que no, y lo logra. Pero entonces él dice que, que cuando él se da cuenta que su nicho era la película de acción, él admiraba a Sly. Él quería caerle atrás a Sly. Entonces, para que tú veas las vainas de la vida, entonces cuando él empieza a tener éxito modesto, porque Arnold no arrancó con éxito de la noche a la mañana. En el cine no. En el, Bueno, en ningún lado. Pero cuando él llegó al cine ya él tenía su moña. ¿Tú dices económica? Sí, claro, porque él estaba en real estate y de todo. Sí, No, él tenía y el tema de los suplementos y vaina, todo y en él, el fitness se le había hecho cuarto y ya. creo que en el documental de Netflix habla de que él tenía un Gold's Gym en Santa Mónica, ¿no era? No, no, él entrenaba ahí, pero por Pero él ejemplo, él, picaba ahí con algo, ¿no era? no, él con Franco Colombo, ellos hicieron una empresa como de contratista, como para hacer remodelaciones y Ya. y demás. Pero también él
con John Wither. Él hizo mucho dinero porque John Wither lo utilizó a él como imagen Claro, para todo su producto claro. y siendo suplementos, siendo vaina, accesorios, equipos para gimnasio. Él empezó a hacer dinero y él inteligentemente invertía ese dinero en real estate. Sí, Y sí, sí. cuando Arnold entra al cine, él no tenía ya de que buscar un papel para pagar el alquiler, sino que él No, no, podía ser un no. poquito Es que selectivo. no, y ese era su sueño. Y su primera película, que es Hércules en Nueva York, a él incluso le doblan el diálogo, o sea, no es su voz la que sale en la película porque el tipo hablaba un inglés que no se entendía. Pero entonces, cuando él arranca a tener éxito, éxito modesto, Stallone tiene, oye esa vaina, Stallone tiene la visión de darse cuenta que el futuro, en los 80, estoy hablando, Stallone se dio cuenta de eso en el 81. Tipo dijo, por aquí que va la cosa. Entonces, por eso que tú ves un cambio físico de Rocky 2 a Rocky 3. En Rocky 3, Rocky está ripiado. Y él no persiguió eso ni en la 1 ni en la 2. Bueno, en la 2 él está en mucho mejor condición que en la 1. Pero en la 3 está mucho más que en la 2 y en la 4 Y en está la muy... sí, es como si fueran la evolución de los ciclos de esteroides que él hizo Sí, claro. entre películas. Incluso es tanto así que el póster de Rocky 3, que un viejo, es una obra de arte clase, casi, es el póster que él está así con la faja. O sea, el Ujú. póster es Stallone ripiado con la faja de campeón así. Rocky 3, ya. O sea, lo que vendía era que Stallone estaba Que ripiado, está ready. ready. Ya, ¿se verá? Que ese es el póster que sale en la película que Poli al principio en el bar lo ve y se quilla. Y después va al arcade y le tira un botellazo al pinball de Rocky. Que por poli es que él cae en olla. Sí. Poli es el, Poli es el sol dentro del universo de Rocky. Es Poli, porque Poli es que le presenta a Adrian. Sí. Y Poli y por Poli él cae en la olla. Pero también por Poli es que él en la parte 6 logra levantarse. O sea que tiene un arco bonito. Sí, pero poli, sí, es como ese personaje clásico en la familia, Sí, como el claro. tío loser que no Sí, hizo nada con claro, su claro, vida, claro, que un claro. borrachón. Claro, claro. ¿Por dónde tú quieres arrancar entonces? Yo anoté aquí varias cosas para trigger you. Para Trigger Me. Sí. Ay, esto va a estar interesante. Digo, para trigger la conversación, porque yo no creo que nada, al final tú y yo estamos en la misma página By the en way, cuanto a le, estas le ideas. hacemos un shout out a Ese cenicero Durísimo el cenicero. Sí. lo regaló un patrón que lamentablemente no recuerdo cómo él se llama. Ana, por favor, Pero de refréscame. verdad, Él me aperísimo. lo dio en la cata, muy por el detalle. Aperísimo. Gracias. Trigger away. Mira, básicamente, ¿qué representaban los héroes de antes? Representaban fuerza, estoicismo, propósito, sacrificio. En cambio, el héroe moderno es vulnerable, introspectivo, confundido. Y aquí habían unos ejemplos. Déjame buscarte. Exacto. Ejemplo. Tengo un ejemplo Espérate. radical. Dale con lo tuyo. Ejemplo moderno. Que obviamente moderno, pero de allá para acá ha sido en picada. Tyler Durden en Fight Club. Neo en The Matrix. Y Tony Soprano. Héroes rotos que representan una masculinidad confundida. Sí. Tú sabes que yo sacara. Bueno, pero Fight Club, ¿quién es el héroe? ¿Norton o su alter ego? Porque al final del día, digo, le estamos Para, dando un mega spoiler, ¿verdad? pero el que no ha visto eso, que se cuide, ven acá. Todavía tiene 20 años y cuidado. Mira, 30. No, Fight Club. Fight Club No, es 98, 99, casi 30 años. mierda. Chequéate, Seo, yo creo que es 99 o 98 Fight Club. Ahora, ¿tú crees que Soprano es un antihéroe? Vamos a empezar por ahí, no es un héroe clásico.
Soprano es, pero es un personaje muy masculino sí, extremadamente masculino. que está pasando por conflictos internos. Sí, claro, claro. De hecho, él tiene que esconder el hecho de que él va donde un terapeuta, porque automáticamente eso manda un mensaje en la mafia. El mundo, exacto, en el mundo que él estaba, al igual que, ahora que es un mundo jodón, porque en el mundo que él estaba, Uncle Junior no podía hacer lo que él le gustaba hacer con la novia, porque también eso era muestra de debilidad. A nivel. Acuérdate. ¿Tú recuerdas eso? Que a Uncle Junior le gustaba practicar sexo oral a las mujeres. Y eso él tenía que mantenerlo escondido porque eso era denigrante. No, en la mafia, que eso son vainas que Chase puso. Wow. Yo te dije. Sí, va para 30 años. Luis Cabrera. Luis, gracias, viejo. Eh, Mira, por ejemplo, Mira, pero no nos vayamos de Soprano, espérate un segundo. ok. Eh, parte del problema de Hollywood, o parte del problema de nuestra nueva realidad, es que también, y eso es algo que a mí en lo personal me molesta mucho, los héroes antes estaban muy definidos, y esto aplica a héroes masculinos y a heroínas y hasta princesas de Disney. O sea, siempre estuvo muy claro hasta los otros días el bueno y el malo. Y el bueno tenía las características y attributes de lo que era un héroe, y el malo era malo. Entonces ahora han querido fusionar las dos. Entonces, por eso que tú ves un tipo como Tony Soprano, que definitivamente es el protagonista y el héroe de la serie, pero como tú bien dices, es un tipo con muchísimo, o sea, muchísimo demonio. Pero ¿por qué tú dices que era un antihéroe? Porque es un criminal. Como un criminal, porque era un tipo que definitivamente hacía cosas que no tan bien. O sea, Bueno, sí, comparado con el Boy Scout de Superman, él es un antihéroe. no, ni si, no, no, no hay que irse al extremo de Superman, pero tú lo comparas, vamos a caer de nuevo en el mismo Rocky. O sea, Rocky no andaba asesinando gente, ni engañando gente, ni shaking down gente para infelices en una Sí. bodega. ¿Tú entiendes? O Sin sea, embargo, sin embargo, yo pienso en una película como El Padrino, en donde es el mismo contexto. Es una mafia, asesinan, etcétera, pero tú ves en la película un trasfondo que es un ejemplo de liderazgo, sí, es un ejemplo de control de emociones, la familia. de valores familiares, etcétera, en donde tú hasta te simpatizas y te identificas con un Michael Corleone. Sí. Ahora, lo que te quería decir de Soprano, si bien es cierto que yo añoro por esos personajes del cine, esos héroes clásicos, esos personajes clásicos que, que mostraban, que siempre tenían un challenge, pero no mostraban debilidad. Yo no encuentro que Soprano era un hombre débil porque él acudía a una psiquiatra. No, yo tampoco. Yo lo que te lo ponía es como una especie de transición. Sí, claro. Fue una transición Sí, en que pasamos de estos héroes clásicos de acción a ya mostrar algo de vulnerabilidad sí, en estos personajes. sí. Tú tienes en Fight Club, tú tienes este tipo que tiene un trastorno de personalidad, Bipolar, la un vaina. esquizofrénico. Sí. Tú tienes Neo tú es tienes un a Neo, antisocial que está trancado en su habitación. correcto. Y entonces también tiene a un Tony Soprano, Sí, que es un machote y toda la vaina, pero tiene que sentarse a hablar con una psicóloga porque claro, he's troubled, ¿entiendes? claro, claro. Y hasta ahí vamos bien. Sí, hasta ahí vamos bien. Después que se empieza a complicar el asunto, cuando eh, tenemos el auge de la cultura terapéutica. El protagonista ya no es el que vence al enemigo, sino al trauma. Ejemplo, Good Will Hunting. Sí.
Ejemplo, The Bear. De ver la serie. Ujú. Sí. Entonces, ¿por qué? Ahí me auxilié de mi amigo ChatGPT para preparar este tema. Conecta con audiencias que se sienten más ansiosas, menos seguras y que priorizan vulnerabilidad sobre poder. Aunque tú crees que Good Will Hunting es un ejemplo de eso. Yo no ve, Porque yo creo, yo nunca he visto a Good Will Hunting como una película de acción no, no, para nada. No tiene o, nada o, de o acción. como aspiracional. Eh, yo creo que Good Will Hunting, que así que se llama el personaje. Yo creo que Will Hunting es un tipo. Que, by the way, Jorge lo odia. Si tuviera aquí, ya hace rato que lo hubiera Es verdad, masacrado a Matt Damon. es verdad. Él Claro, odia a Matt Damon. él odia el personaje ¿Y por de qué? Good Will Hunting. Pero yo creo que. Porque Jorge dice coño, él escribió el personaje. Él y Sí, Ben Affleck fueron sí, los que escribieron el personaje. sí. Y tú mismo diseñaste un personaje para ti que no existe. Un tigre que es un maldito genio, ¿verdad? Él era como autista, ¿no? Yo creo Pero que espérate, él estaba en el espectro. pero date esto. El tigre es un maldito genio, Sí, ¿verdad? sí. Que no ha tenido que buscar ninguna educación No, es un tradicional, genio. nato. Yo nací nato, Él es un Marisu. exacto. Pero al mismo tiempo, yo soy un mártir, porque a pesar de que yo soy un genio, yo prefiero estar trabajando en una construcción, dame un humo con los tigres y buscarme problemas. Pero espérate, vamos a un paréntesis, porque el guión de estos muchachos, que ya no son muchachos, obviamente, eran muchachos cuando ganaron en el 97. El guión es brillante porque el guión lo que te presenta es que este tipo sabe que él es brillante, pero su entorno, donde él se siente cómodo, con su gente, con su. O sea, lo que Ben Affleck al final le explica, le dice: Mira, yo sé que tú creciste conmigo, creciste en este entorno, creciste en este barrio, y eso no está mal que tú quieras seguir aquí, pero a ti Dios te ha dado una habilidad que tú tienes algo que yo no tengo, tú tienes la forma de salir de aquí. O sea, el hecho de que él quería permanecer ahí es algo orgánico, o sea, eso es lo único que él conoce. Y fuera hasta, ¿qué te digo yo? Fuera hasta eh, ilógico pensar que una gente inmediatamente va a decir: no, pero vamos arriba, yo voy a dejar toda esta vaina y yo me voy a dedicar a ser matemático de Harvard. ¿Tú entiendes? Sí. A mí me gustó la película. No, Pero realmente, cuando tú analizas ese tipo de cosas, es irreal. Es irreal que sea un escenario así, en donde una persona con ese grado de inteligencia, con ese grado de conocimiento, genuinamente disfrute, está sentado con un grupo de tigres hablando trivialidades, tirándose peo. yo no me Eso no es acuerdo, verdad. yo no me acuerdo bien de la película, pero yo tengo mucho que no la veo. Yo la vi muchas veces en aquella época y o sea, la tengo relativamente, pero él no era que estaba carente de conocimiento, él se iba solo. Uno de sus hobbies era meterse en la biblioteca y estudiar él solo y leer libros. Y bueno, sí, que me acuerdo un speech de Robin Williams, que esa película es Robin Williams. Sin Robin Williams, Good Will Hunting no fuera la película que es. Parte del debate del profesor con Matt Damon, con Will Hunting, era que Will Hunting entendía que él solamente tenía que limitarse a estudiar, a leer y a culturizarse por los libros. Entonces, hay un speech muy, muy impactante que me acuerdo que Robin Williams le dice, no me acuerdo cómo se llama su personaje, le dice: yo estoy seguro que tú me puedes describir de la A a la Z cómo es la Capilla Sixtina, porque tú seguro lo has estudiado, lo has leído. Tú seguro sabes el fresco de Miguel Ángel cómo es, tú sabes muy bien cómo son los pisos, tú sabes cómo es, tú sabes todo porque tú lo leíste en la descripción. Y él le dice: sí, es verdad. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Que tú no sabes a qué huelen, tú no has ido, tú no has sido, tu alma no fue, tu espíritu no ha sido impactado al tú entrar a esa capilla y tú miras para arriba y tú ves esa vaina. Entonces lo que le está diciendo es: mi hermano, vive. Claro. Los libros, al final del día, los libros no es todo. Tú tienes que vivir. Y eso es la cosa. Entonces,
por eso te digo que ese guión es brillante. La verdad que ellos hicieron un muy buen trabajo. Y by the way, la inspiración volvemos a caer en lo mismo, la inspiración de Matt Damon y Ben Affleck fue Sylvester Stallone. ¿Tú sabías eso? No, no sabía. Tú sabes tú sabes la historia del guión de Rocky. Claro. Se repite la misma historia con el guión de ellos. Cuando ellos hacen el guión, y ellos lo están vendiendo en Miramax, los ejecutivos leen el guión y dicen, mierda, esta vaina es brillante, te lo quiero comprar. Yo te lo voy a comprar, ustedes son scriptwriters, ustedes son escritores, te compro el guión, mira, tú tienes un futuro en la industria, escritores, te lo voy a comprar. Y le ofrecieron como $5 millones. Y los muchachos, al igual que a Stallone, ellos dicen al día de hoy que su inspiración fue Stallone. Ellos dijeron, no, nosotros queremos hacer lo que hizo Stallone. Nosotros queremos star in the picture. Y no me dé nada. Yo te lo vendo en chele, pero permíteme yo voy a ser Will Hunting y Ben Affleck el mejor amigo. Y ellos eran dos desconocidos. Creo que esa es la primera película de Ben Affleck o sea, ellos eran, Sí, esa película fue que lo lanzó a ellos. digo, yo habían salido los dos en School Ties. ¿No? ¿Tú te acuerdas la del el prep school, que Brendan Fraser es el quarterback, No, no me que acuerdo. era judío y eran antisemitas? Bueno, la cosa es que, y se da lo mismo, y se da, óyeme, se da increíblemente la misma historia de Rocky 1 con Good Will Hunting, el Oscar, mejor guión. Estos tipos llegan al estrellato o sea, una vaina increíble, la misma vaina. Que por cierto, un paréntesis. Están haciendo una producción de Rocky. De cómo empezó, o sea, de esa misma historia de Rocky, de Sylvester Stallone, Sí, sí, sí. cuando él está escribiendo la película, Sí, que sí, el sí. tigre tiene una olla del diablo. El actor se parece a Stallone Sí. de los 70. Yo no sé si tú sabías, Zeus. Stallone tenía un perro, Brutus, Butkus. Butkus, que sale en la 1 y en la 2. Él tenía un perro y él llegó a un punto tal de olla que él no tenía dinero para comprarle comida al perro. Y él tuvo que regalar el perro. No, él tuvo que, eh, yo creo que a él le dieron dinero por el Yo no perro, sé si él lo vendió o él lo regaló, pero básicamente tuvo que deshacerse del perro porque no puede porque mantener. se lo estaba llevando el diablo. Sí. Y lo primero que él hizo cuando consiguió dinero fue comprar su perro para atrás y le quitaron un dinero. Óyeme, el nivel, lo autobiográfica que es Rocky 1 con Stallone es una vaina increíble. Incluso Sylvester Stallone, que es un muy buen escritor, él es mucho mejor escritor él es mucho mejor escritor y director que actor. Él, como él le funcionó tan bien, o sea, el Rocky 1, el guión de Rocky 1 es una mezcla de la historia de no me acuerdo ahora el nombre, un boxeador que peleó con Muhammad Ali. Porque fíjate que Muhammad Ali es Apollo Creed, Ujú. que casi le gana. Rocky Marciano, por el nombre, inclusive sale un póster de Rocky Marciano, Rocky 1. Y la historia de Stallone, del underdog. Y él le funciona también eso, de basar la historia en él mismo, que los Rocky, él lo fue escribiendo en base a cómo estaba la vida de Sylvester Stallone en ese momento. Por eso es que en Rocky 3 se trata de lo que se trata, del desenfoque que viene con la fama y el dinero, porque Stallone en ese momento se desenfocó por la fama y el dinero y empezó a tener muchísimo fracaso de taquilla porque estaba cogiendo papeles que no iban con él. Y por eso que Rocky 3 es así. Rocky 6 es así porque en ese momento Stallone estaba atrás del último y nadie quería darle un chance. Y el tipo dice, mira, además es una película de Rocky que está pasando lo mismo que yo estoy pasando. Y esa fue como una Y esa fue redención. Que salió en una época eh, contemporánea a Rambo, también. A la después última Rambo. sí, después del éxito de la penúltima Rambo. Porque después le hicieron otro. Después del éxito de Rocky Balboa en el 2006, es un éxito rotundo. Bueno, desde el punto de vista del box office es un éxito moderado, pero fue una película de muy bajo presupuesto y hizo mucho dinero. O sea, para atrás.
a él le dan el chance de hacer Rocky 4 2 años después, en el 2008, que es un Back to Basic, que es un Rambo hardcore como Rocky, como Pero Rambo 1 le dan el chance de hacer Rambo 4, tú quieres decir. Ajá, Sí, que dijiste Rocky. Rambo 4, exacto. Entonces yo te hago una pregunta. El cambio que estamos viendo, o que se vio, ¿verdad? Porque ya el cambio hace rato que pasó, ¿fue orgánico, reflejando una cultura distinta, o impuesto desde arriba por la industria? Yo creo que es un poco de las dos cosas. Porque definitivamente hay una relación simbiótica entre lo que se está viviendo en el momento, el cine lo refleja, pero el cine también siempre ha sido, y ahora el cine hay una extensión al streaming, siempre ha sido el vehículo perfecto para establecer ideología. O sea, eso siempre ha sido así. Es tanto, y eso no es cuestión de ahora. Lo que pasa es que ahora lo que quieren impulsar son estos temas de los hombres imperfectos, de los hombres con duda y todo lo que tú quieras. Pero fíjate que antes, eh, en los años 80, por ejemplo, muchísimas películas, lo que te querían vender era el éxito comercial, era el éxito metálico. O sea, el símbolo del éxito en los 80, en las películas, era hacer dinero, porque eso es lo que se vivía en los 80. Y si tú te vas más para atrás, en los 70 y los 60, los héroes eran héroes que iban en contra del establishment. Estaban tratando de tumbar el establishment. ¿Por qué? Porque la cultura que se vivía en ese momento era la cultura de la guerra de Vietnam, de Watergate. En países como nuestro, latinoamericanos, habían dictadura o habían derrocamiento de gobierno democrático. O sea, se sentía, en los 60 y los 70 había un sentimiento de revolución. Y eso se transfiere en el cine. Entonces, por eso tú ves que hay películas como Taxi Driver. El personaje de Robert De Niro es un clásico antihéroe, es un clásico tipo que está frustrado con la decadencia que él está viendo alrededor de él y quiere tomar cartas sobre el asunto. Eh, Death Wish de Charles Bronson, fíjate que es un tipo que, no sé si tú te acuerdas de Death Wish. No. Sí me acuerdo de Charles Bronson, o sea, el actor. La película que después hicieron creo que hay 4 versiones de Death Wish. Death Wish es la historia de un hombre, un hombre normal, un hombre de familia, que a su esposa, eso fue en los 70, que a su esposa, una pandilla la viola y la mata. Creo que le dan una violación, le hacen una violación tan fuerte que la mujer termina desangrándose y muriéndose. No me acuerdo cómo que muere, pero la mujer se muere. Él va a las autoridades y las autoridades no funcionan. A ver, eran corruptos, todo. Y él toma la carta sobre el asunto y se convierte en un justiciero, un vigilante. Mismo caso de Dirty Harry con Clint Eastwood. Dirty Harry, en ese momento, en los 60, perdón, Dirty Harry es 71, creo. Es de los 70. Sí. Dirty Harry era el policía drástico que quería, con su Magnum 44, parar el desorden. Y mientras la gente estaba en peace and love y no, hay que respetar a los bandidos, la vaina, tipo tira para adelante. Entonces, hoy en día es un reflejo, es un reflejo. Pero es un reflejo, hoy en día, en el siglo XXI, es un reflejo de lo que se sembró, de lo que Hollywood y la gente que establece las agendas establecieron, como tú bien dices, a finales de los 90. O sea, nosotros estamos viviendo los frutos de lo que se empezó a finales de los 90. Y yo creo que el sacrilegio más grande y la muestra más grande de que ha habido ¿cuál sería la palabra? Una destrucción total de lo que son los héroes. Lo que le pasó a James Bond en la última película. O sea, tú analizas el James Bond, entre comillas, ¿cómo se llama la última? Yo la vi una vez, más nunca la volví a ver. Eh, No Time to Die. Exacto.
tú ves el personaje de James Bond, que desde Doctor No hasta, oye, te lo voy a llevar hasta Skyfall, que es la antepenúltima, con Daniel Craig. Era básicamente el mismo personaje. Pero ya la desconstrucción del personaje llega a un punto que el tipo al final era ni la sombra de lo que era James Bond. Que hasta lo matan al final. Digo, él se sacrifica. Ujú. Pero, y el Daniel, y te voy a decir algo. El James Bond de Daniel Craig, que para una generación completa es su James Bond, tú te puedes analizar. Y es un James Bond que desde la primera película es un tipo que, que no está satisfecho con ser James Bond, que le da lo mismo. Cuando le preguntan cómo tú quieres el martini, él dice, ¿qué me importa a mí? Vive peleando, vive discutiendo con su jefe, de rebelde, y ese no era James Bond. James Bond era fue un tipo durante las primeras 23 películas, que él era un espía al servicio de su majestad. Y cuando él entregaba en ese folder que decía Operación Thunderbolt, Operación Goldfinger, Operación GoldenEye, mi hermano, usted tiene, en GoldenEye, mi hermano, usted tiene que ir a tal sitio a conseguir tal alma. Y él no cuestionaba. En la de Daniel Craig, él está cuestionando en el primer momento. Sí, realmente yo no lo había visto así hasta que nosotros empezamos a tener conversaciones sobre el tema recientemente. Pero tú te das cuenta que fue una manera de conectar con la audiencia actual, que quiere ver esa vulnerabilidad, que Totalmente. quiere ver esa clase de dicotomía en un personaje. Lo que yo digo es, y ahí, y yo lo vivo diciendo en Sábelo Todo eso. Lo que yo digo es que, y no logro entender, y obviamente esa gente sabrá más que yo. Coño, ¿qué necesidad hay de tú desconstruir un personaje como James Bond? Invéntate otro personaje. A una vaina nueva. Ahora, te voy a decir algo. A mí, a mí no me gustó la última de, de Bond. Pero cuando salió, fue Casino Royale, la primera, Sí, loca, a mí me encantó esa película. sí. Y esa inyección de testosterona que le metieron a ese personaje fue refreshing. Como ve a este tigre, en comparación a Pierce Brosnan, ve Eso, a este tigre más a rudo, eso que no iba. coge esa, A como que eso iba. a mí me gustó. Lo que pasa es que eso fue una respuesta a. Oye, ¿qué pasa? Y volvemos a caer en lo mismo de que las películas son una respuesta o son un síntoma de lo que está, de la enfermedad que está pasando o, de lo que o del ambiente que se vive. Porque Brosnan, Brosnan es una respuesta, me voy más para atrás. Roger Moore es una respuesta a Sean Connery. Sean Connery era un tipo sumamente rough, al grano y vamos arriba y esto es lo que es. Entonces, el James Bond de Roger Moore es Connery, pero más sofisticado, más English gentleman. El tipo era rudo, el tipo hacía lo que había que hacer, pero él tenía charm, pero se separó un poco de las novelas literarias de Ian Fleming. Cuando llega Timothy Dalton, que me encanta, Timothy Dalton es el prototipo de Daniel Craig. Si tú ves las películas de hoy en día de Timothy Dalton, es igualito a lo que tuviste en Casino Royale y tuviste en Quantum of Solace y tuviste en Skyfall, con la diferencia de que las películas de Daniel Craig están impregnadas de Jason Bourne, del estilo de pelea, del estilo de edición, del estilo de esa rudeza física que Jason Bourne puso de moda a mediados de los 2000. Y por eso que el Bond de Daniel Craig le toma mucho a Jason Bourne, hasta el punto de que muchos fan como yo
de la saga, al principio, cuando vimos por primera vez a Daniel Craig y ya habíamos consumido todo lo que pasaba atrás, decíamos, coño, pero que se parece demasiado. Entonces, cuando llega, cuando llega ya las últimas dos, siendo la última el sacrilegio, ya viejo, te convierten a James Bond en un tipo sumamente flojo. Él duda de su lugar en el mundo, lo viven menospreciando. Ya en la última ni siquiera él es 007. El 007, el código se lo dan a una mujer. Eso no tiene nada de malo que sea una mujer, porque hay espía mujer, pero eh, eh, Claro, se va son los desvirtuando mensajes, son los claro. mensajes. El tipo se casa, se enamora. Eso había pasado antes en la serie, eh, pero es así. Pero siempre también, tú mencionaste Bourne. Hay películas que te cambian por completo cómo son todas las escenas de pelea de una generación. Por 100%. ejemplo, Matrix cambió el cine. Después 100%. de Matrix, todas las escenas de pelea y de tiroteo se veían diferentes. Correcto, Bourne, igual. correcto, John Wick, igual. correcto. O sea, yo recuerdo cuando yo vi John Wick, loco, esta maldita escena que el tigre te está peleando, pero él tiene una pistola en la mano y el tigre te da un trompón con un balazo en el cráneo. Es como que, qué maldita lo que era. ¿Sabes lo que me gusta de John Wick? Que se conecta conmigo, porque lo chulo de esto es que tú siempre, cuando tú eres fan del cine o fan de una película, tú siempre encuentras algo que te identifique contigo. ¿Tú te acuerdas cuál fue el catalizador de John Wick, no? El perro. El perro. O sea, a él le matan el perro y para él eso era lo único sagrado que él tenía en la vida. Él podía hacerle lo que sea, pero le mataron el perro, hay problema. Bueno, porque él se había muerto la mujer. Sí. Y el perro era lo único que le quedaba de su familia. Pero otra persona, a diferencia de nosotros, que no ama a los perros, hasta se le encuentra eso poco creíble. Mierda, como este tigre porque le matan el perro, va a ser esta sed de venganza de este nivel. ¿Tuviste Ballerina? Yo no la he visto. Te iba a preguntar ahora mismo eso. Yo no la he visto. No, yo tampoco. Te iba a preguntar porque se ve que tú eres fan. Yo me quedé en la parte 2. Hay 4, ¿no? Para que me tumbaron el crack. Qué vaina. Señores, el, el, el tiempo me está dando la razón con el tema de la piratería. Ahora tiene otro nombre. No, no, está todo caído. Ahorita le van a caer atrás al usuario. Bueno, como yo nunca he cometido esa clase de infracción, que miren para otro lado. Mira, dicen que Valerina dicen que es muy buena, pero sufre del efecto que tampoco yo vi la precuela de Mad Max, que es con Furiosa. Es mala, Furiosa. A mí no me llamó. Sí, porque, y es para que tú veas como Hollywood como que no aprende de las lecciones. O sea, Mad Max Fury Road es una película perfecta, perfecta. Y es perfecta por 3 razones. Es perfecta porque su director, George Miller, que fue el director de las primeras 3 Mad Max, Miller entiende que para él hacer un Mad Max nuevo para el siglo XXI, él tenía que mezclar lo que era el Mad Max de Mel Gibson con la sensibilidad de modelo. Entonces pone el personaje de Furiosa, el personaje de Charlize Theron, la pone como la protagonista, porque tú te pones a analizar la protagonista y en la figura principal de Mad Max Fury Road es la mujer, Por encima de Tom por Hardy. encima de Tom Hardy. Pero como quiera, Tom Hardy, él presenta a Mad Max como Mad Max. O sea, él no disminuye Mad Max. Mad Max sigue siendo un badass y el tipo rocks. La película es un éxito. Entonces, en vez de ellos decir, mierda, esta película fue un éxito, vamos a hacer otra Mad Max o vamos a hacer una película que se llama Mad Max y Furiosa. No,
vamos a descartar a Mad Max y vamos entonces ahora a hacer una franquicia de Furioso. Y no se dieron cuenta que los fans de Mad Max, que fueron los que compraron la taquilla, fueron a ver a Mad Max y no tienen ningún tipo de problema con que al lado de Mad Max haya una mujer fuerte, líder, cojonúa, todo lo que tú Claro, quieras, pero no me disminuya Mad pero Max. no me lo disminuya, o peor, no me lo saque de la ecuación. ¿Tú me entiendes? O sea, y resultado, uno de los fracasos más Yo grandes. no conozco la cifra de Ballerina, pero probablemente pasa algo igual. Pasó literalmente lo mismo. Y mira que por Ana de Armas yo la voy a ver, Oh, pero claro. totalmente. Bueno, La puedo ver mute. volviendo a James Bond, la única escena memorable de la última película de James Bond es la escena de Ana de Armas. Cuando él va a Cuba, la gente, porque él siempre, en todas las películas, siempre hay un Bond girl, desde las originales, siempre hay un Bond girl que es una tipa dura. O sea, James Bond, cuando la gente dice no, que es una serie misógina, la gente no entiende, la gente no ve el trasfondo de nada. O sea, James Bond siempre ha tenido mujeres fuertes al lado de él. Él se da, él siempre seduce a la novia del villano para para infiltrar la organización o para enterarse de debilidades o cómo derrotar al villano. Pero él siempre tiene al lado o un agente o una tipa que es su par, que es su igual. Y eso nunca nadie ve tener problema. Y en la última película, el personaje de Ana de Armas se roba la película. Y a todo el mundo le encantó esa vaina. Pero si tú mañana haces una serie, nada más del personaje de Ana de Armas, va a pasar lo mismo que con Bailarina. Sí. Que yo no le he visto la película, pero entiendo que el personaje de ella en John Wick es algo así. O sea, él se encuentra con ella y ella resuelve, no sé. Yo no le he visto la película. Yo no la he visto, pero yo sé que está en el No, pero, metaverso, ¿es que le pero, llaman eso? En pero, el universo de John Wick. Ella vive en el universo de John Wick. pero Ballerina no sale en John Wick 4 o John Wick 3. Y ella es una. Es que no sé, John Wick es un espía, ¿no? No, Es un special op. es un sicario. Eso. Esa gente son asesinos a Entonces, sueldo. ella es un sicario también. Sí. De hecho, ella anda atrás de él para matarlo cuando a él. No es. Cuando a él todo el mundo anda atrás de él, que lo hacen personas no gratas en el. En el hotel. Código de asesinos, porque al final es una liga de asesinos que tiene un reglamento. Yo creo que, no me acuerdo, pero yo creo que hay un asesino. Bueno, pero el mismo ejemplo, el mismo ejemplo. Ellos cogen un personaje que gustó en esa película de John Wick, la muchacha que Ana de Armas se roba la película en toda la película que ella actúa, como secundaria se la roba. Pero el mismo aprendizaje, o sea, el mismo modus operandi, o sea, cogen ese personaje y en vez de decir, mierda, este personaje como secundario funciona bien, vamos a seguir utilizando, no, la cogen y la convierten en primaria. Y eso muchas veces, bueno, voy a hacer memoria, a veces me acuerdo de alguna vez en el cine que eso haya pasado, que haya tenido resultado, por eso nunca, que yo me acuerdo, nunca ha tenido resultado. No. No me viene a la memoria un caso de éxito. No, Un paréntesis. Tú estás viendo Guinness House. acaba de salir, no, acabé de ver The Pit, que es Tú- muy buena. The Pit, The Pit, sí, a mí me gustó mucho The Pit. Y estoy viendo que va muy bien Task. Yo no he visto Task. Yo vi Black Rabbit. Me gustó mucho Black Rabbit. Esa la tengo en línea también. Lo que pasa es que hay muchas. Estoy viendo Tulsa King también, que Sí. salió. A mí Estoy viendo Peacemaker. ¿Tú viste Peacemaker? no. No, eso es, hay mucho, pero qué bueno que hay muchas series, porque por ejemplo Black Rabbit son 8 episodios y es una temporada. Ya la vi. Entonces, Me acordé mucho de ti viéndola. te voy a hacer una pregunta que tú seguro no sabes. ¿En cuál plataforma es que esa está? En Formalmente. Netflix, líder. Ah, es de Netflix. Que no te dije que me tumbaron el crack, ya. No, fuera, independientemente de todo, yo estoy suscrito desde hace muchísimo tiempo a Netflix, a HBO, a Apple TV, a Paramount. Yo estoy suscrito a todo. Cuando algo no está ahí, bueno, pues, si ustedes no me ayudan, yo tengo que sobrevivir. ¿Viste que se estrena a finales de este mes? Landman 2. Sí.
Muy duro. Pero mira, Black Rabbit me gustó mucho y me acordé de ti porque durante la película están sazonando un restaurante y ese restaurante es The Grill. No joda. Ah, no, pues yo Y la hay voy a ver. muchísimas escenas dentro de The Grill. ¿En serio? Ajá. Ah, pues la voy a ver. ¿Y de qué se trata Black Rabbit? Black Rabbit trata de dos hermanos que tienen una relación bien tóxica, podría decirse, y ellos tienen un restaurante. Ellos tienen un restaurant bar en Brooklyn Ajá. y hay un hermano que es sumamente problemático. El tigre vuelve a la ciudad y le revuela, le detutana la vida a todo el que está alrededor de él. Y la serie gira alrededor de eso. Ah, pues la voy a ver. Con Jason Bateman, que el tigre trabaja súper bien, loco. Claro. Que yo vi que tú subiste algo. No sé, no Tú, recuerdo haber subido. sí, tú subiste una historia de algo, sí, que el póster, que el Jason Bateman tiene el pelo largo y una barba. Sí. Sí. Con él y con Jude Law. Yo lo muy duro. Sí. Y entonces estoy viendo también Guinness House, que es del La- mismo director de Peaky Blinders. Hey. Guinness House es la historia de Guinness. No, no. Ajá. Bueno, Eso está muy interesante. no está inspirada, pero no es fiel en su totalidad. Pero básicamente es la historia de cómo se forjó la cerveza Guinness. De eso que se trata. Bueno, gira alrededor de la familia Guinness, pero tiene muchos sprinkles de drama y de hechos que no ocurrieron. Es como que está inspirada en esa familia, pero no obedece 100% a la realidad. Tú sabes que Pero me gusta porque es como si tú cogieras Peaky Blinders y Succession y lo metes así en una licuadora y te no, sale Guinness House. pues la voy a empezar a ver desde hoy entonces. Porque me encanta, y es de esa época, me imagino. Sí, De sí. los Está 1800. finales del siglo XIX. Tú sabes que hablando ahora contigo me llegó a la mente algo. Que nosotros como sociedad porque nosotros, imagínate, nosotros estamos unidos a Estados Unidos desde el punto de vista cultural. O sea, lo que se pone de moda en Estados Unidos aquí no llega porque sí. Nosotros como el cine, el cine iba bien hasta los otros días, desde el punto de vista de respetar el source material, porque ahora mismo me acordé de otro tipo que se convirtió en un héroe de acción del final del siglo XX y siglo XXI, que es Mark Wahlberg. Y Mark Wahlberg, cuando te hace, por ejemplo, The Italian Job, te hace una película que es casi idéntica al original, que es con Michael Caine. Y Michael Caine, en la original, Michael Caine nunca en su vida ha sido un tipo fornido, ni rudo, ni un héroe de acción, pero él fue convincente como un héroe de acción de esa película. Y cuando Mark Wahlberg hace la actual, no voy a ver, pero ya, Ya tiene como 20 años o eso te más. iba a decir, tiene 22 años, creo que es 2003 o 2002. Él hace, él hace la versión nueva la impregna Su ADN, podría su decirse. ADN y es sumamente creíble. Y el personaje de Mark Wahlberg es aperísimo ahí. Sí. Y fíjate que la hija de su mentor, que nuevamente es Charlize Theron, es una tipa dura también. Dura en ambos sentidos. Está Sí. buenísima, pero es una tipa súper inteligente, driving, todo lo que tú quieras. Pero le dan su espacio a Mark Wahlberg. Él sigue siendo el héroe de la película. O sea que ese fenómeno es un fenómeno reciente relativamente. Sí. Tú sabes que a mí me gusta mucho cómo trabaja Mark Wahlberg, A mí también. pero él es como es una lotería. O sea, Mark Wahlberg te puede hacer Italian Job, te puede hacer The eh, Departed. The Departed. Esa película es durísima. Sin embargo, viene y te hace, ¿cómo que se llama? La que son dos papás, que es una comedia, que es con Will Ferrell. The Other Guys. Lo que pasa con Mark Wahlberg, primero,
es un no-brainer para Mark Wahlberg hacer una película con Will Ferrell, porque Will Ferrell en ese momento era la estrella de comedia más grande que había en el mundo. Y era una forma de él demostrar que él tenía rango, como lo hizo Arnold cuando hizo Kindergarten Cop, cuando Arnold hizo Twins. O sea, los héroes de acción siempre quieren hacer también comedia. Al único que nunca le resultó fue a Stallone. Aunque Stallone tiene una comedia muy buena que se llama Oscar. No sé si tú te acuerdas. No. Muy, muy buena. Que él es un mafioso. A principios del siglo XX. Muy, muy, muy buena. O sea que el hecho de que Wahlberg, lo que pasa es que él no le salió porque él no es buen comediante. No. No. Que por cierto, yo no he visto la de Naked Gun con Liam Neeson. ¿Qué tal? Yo no lo he visto. Tengo mucha curiosidad de verlo a él haciendo comedia. Eh, Porque los últimos 20 años todo lo que él hace es Taken. o sea que eso es otro buen ejemplo. O sea, Liam Neeson, aunque en el caso de Neeson, como Neeson es un tipo alto, imponente por su estatura, por su físico. No un tipo fuerte, pero un tipo Es un tipo imponente. imponente, esa es la palabra. Y tiene una cara y una actitud que... O sea, él, por ejemplo, él te hizo una película en los 90 que se llamaba Rob Roy, que él era un escocés de esa época, tipo Braveheart. Y el tipo es de verdad un guerrero que tú te lo crees. Pero cuando él hace Taken, él es totalmente creíble. O sea, es un peliculón Taken. Me encanta, de mi película favorita. El Y problema es que después quisieron hacer con él como actor, que toda la película que él trabajara, él fuera Taken. es peor de ahí. Taken, que es una película, si tú la coges sola, es una película perfecta, flawless. Ya esa película no le cabía una segunda parte. Creo que le hicieron como 3. Creo que fueron 2. No, yo creo que son 3. Pero sí, de la segunda para adelante fue un force. Sí, sí, sí. Y después de ahí, sí, el tipo era el mismo personaje con lo mismo que le pasó a Bruce Willis, que también, que otro ejemplo de Bruce Willis es el tipo que rompe el molde de Arnold y de Sly en los 80, es Bruce Willis. Cuando él hace Die Hard en el 88, él, fíjate que él, en ninguna película Bruce Willis ha estado de que ripiado, ni mucho menos. Pero él, cuando hace Die Hard, es totalmente creíble. Y después de ahí, casi todos los papeles que hace Bruce Willis es John McClane, con otro nombre. Sí, sí. Pero Die Hard en su contexto es como guardaba mucha coherencia. Totalmente. Así es como se vería un policía. Claro. Y el hecho de que él se desgrana todos los pies porque él andaba descalzo, al final nunca te esconden, a diferencia de Arnold y de Sly, que eran superhombres, el tipo todo lo contrario, el tipo no era un superhombre, él se pasa la película entera sufriendo, herida y vaina y sangrando, y él deja un rastro de sangre cuando camina. Al final de la película, él está desgranado completamente, pero él lo logra. Y él está listo y servido. Esa tuvo en el ranking de la película con más testosterona, Sí, ¿verdad? claro, claro, Está obligado. claro, claro. No, y Die Hard es una de mis películas favoritas y, oye, Die Hard es un peliculón. Quien no ha visto Die Hard, de verdad, Tú sabes quién es un actorazo y lo perdimos del cine por tema ajeno. Coño, Mel Gibson. sí, Mel Gibson. O sea, loco, la trayectoria que Mel Gibson llevaba entre Lethal Weapon, de Braveheart. todo, todo, todo. O sea, Mel Gibson, Mad Max. Tú que te sabes toda esa vaina de la farándula. ¿Qué fue lo que pasó No, a raíz de la pasión de Cristo? oye, ¿qué es lo que pasa? La pasión de Cristo fue la gota que derramó el vaso. ¿Y qué es lo que pasa? Mel Gibson
Mel Gibson es un tipo old school. Old school, pero vieja guardia, como pensaba papi, piensa tu papá. O sea, de esa generación. Entonces, el primer strike de Mel Gibson fue que él fue muy vocal con los homosexuales. Él, en diferentes ocasiones, él se burlaba. Cuando él estaba en la cúspide de su éxito y su poder, él relajaba mucho con los homosexuales, en talk shows y eso. Incluso me acuerdo que en el Tonight Show él dice, él tiene un quote que él dice que la nalga se hizo para que salieran cosas, no para que entraran cosas. Él dijo eso en vivo. Y entonces Hollywood es una realidad. Hollywood hay muchas personas que son homosexuales Claro. en posiciones de poder. Pero el tipo era un cash cow. Y al tipo le perdonaron eso porque el tipo hacía películas que dejaban todo el dinero del mundo. Donde el segundo strike de Gibson es que Gibson es, en algún momento de su vida, no sé si desde joven él era así, pero llegó un momento que él se convirtió en un ferviente católico. Igual que Mark Wahlberg, que es católico nivel Dios, que los domingos el tipo sube un story, él yendo a la misa y diciendo a la gente, señores, vayan a la misa. Que sea. Entonces, si tú te adhieres literalmente a la Biblia claramente, el Nuevo Testamento claramente te dice que los judíos es que traicionan a Jesucristo. Eso no es invento, eso lo dice la Biblia. Y el tipo, a raíz de eso, y a raíz quizá de cosas que le han pasado en su vida en la industria de Hollywood, porque la industria de Hollywood está también, y eso es fact, Dominada por los dominada judíos. por los judíos. Sí. Los dueños de Hollywood son los judíos. Entonces, cuando el tipo empieza a ser anti-gay y antisemita, que es que él lo agarran ebrio manejando, y parece que el tigre estaba loquísimo. Y el tipo, cuando la policía lo para, él ahí hace un rant hablando mal de los judíos y eso lo captan en video. Entonces ahí ya su popularidad, no, su poder en Hollywood empieza a bajar. Y entonces cuando él hace La Pasión de Cristo, no, perdón, cuando él quiere hacer La Pasión de Cristo, ningún estudio de los grandes de Hollywood le quiere dar dinero para hacer la película. Y él se va a un estudio independiente y él pone gran parte del dinero para hacer La Pasión de Cristo. Porque La Pasión de Cristo es una versión literal de lo que dice el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, donde dicen que a Jesucristo, quien lo traiciona, no son los romanos ni Poncio Pilato, son los mismos judíos que lo ven a él como una amenaza y lo traicionan. Entonces, cuando él hace esa película y se convierte en la película más taquillera del año, La Pasión de Cristo en el año 2003 hizo, si mi memoria no me falla, hizo casi $400 millones. Cuando en esa época, antes antes de la película de Marvel que pusieron de moda el $1 billón, $300 millones era todo el dinero del mundo. Película de Stallone, que era un éxito, como Rambo y Rocky, te hacían $100 y pico, $200 millones mundialmente. El tipo rompe la liga. Entonces Hollywood le dice, tú no solo eres antisemita, tú no solo eres anti-gay, sino que tú eres anti-industria porque tú te fuiste fuera del sistema de estudio a hacer tu película. Y entonces los estudios grandes no pican y ahí al tipo lo crucifican. Y tú dices algo muy cierto y es que perdemos un talento como Mel Gibson. Porque Mel Gibson es excelente director, excelente actor, excelente productor. Y el tipo ya, el pobre ya, listo. Lo último que él hizo así de calibre fue Apocalipto y lo hizo solamente como director, que es un peliculón. Y ahora está haciendo La Pasión de Cristo parte 2, que también promete ser una película que va a hacer mucho dinero, pero ya él no es un draw. O sea, ya es una película de Mel Gibson, la gente no va a ver una película de Mel Gibson. Y antes, Mel Gibson era de las pocas estrellas de Hollywood que
En el póster, cuando tú pones Mel Gibson, ya eso es un éxito pequeño. Sí. La misma industria lo destruyó. No, era un tipo que tenía rango. Esta película, la que él hace, que él como las mujeres piensan, Sí, What Women Want. What Women Want, esa película es buenísima. Oye, Mel Gibson nunca falló. O si falló, falló poco. Mel Gibson era un tipo que la misma industria prefirió perderse los chelitos de Mel Gibson para cancelarlo. No pasó algo parecido con, obviamente, no lo pongo a la altura de Mel Gibson, pero con Brendan Fraser pasaron cosas también. Sí. Yo no me acuerdo bien lo que pasó con Fraser, pero sí. Él Él se quitó. se quitó. eh, yo creo que el tema de él también era. Yo creo que el tema de Brendan Fraser fue que él denunció la corrupción que había en Hollywood. Parece que el tipo es un tipo bueno. Y él como que no entraba mucho en los coros tras bastidores que se daban ahí, lo que había que hacer para conseguir un papel. Y prefirió quitarse. Hasta los otros días que hizo The Well, no habíamos sabido de él. Hizo The Well Desde The Mummy, ese y tipo estaba sí, enterrado. hizo The Well, ganó un Oscar. Y nuevamente él es reconocido, pero tampoco ya, él no se ha recuperado a los niveles que era antes. Tú sabes que tigre a mí me resulta sumamente interesante, Matthew McConaughey. Él ahora, él ha ido a muchísimos podcasts recientemente. Sí. Él tuvo en Joe Rogan, él tuvo con Chris Williamson en Modern Wisdom, él tuvo también en Diary of a CEO. Él está haciendo una especie de media tour ahora mismo. ¿Y tú te leíste el libro de él? Greenlight. Buenísimo ese libro. Me lo ha recomendado varias gente. Y en Audible, durísimo, porque en Audible es el que lo Él es que narra. pues lo voy a comprar. Porque a mí me gusta, a mí me gusta Audible cuando son la misma gente. Y más él, loco, que ese tigre es El de es Tarantino, es un encantador hablando. el de Tarantino es una locura. Es verdad. Se llama Cinema Speculation. Una locura. Bueno, en el libro, él hace la anécdota de que él tuvo que hacer un sacrificio de no coger papeles y de comerse un cable. Sí, porque lo estaban encasillando. Porque él, evidentemente, él se había hecho famoso haciendo chick flicks, pero él quería que lo buscaran para papeles más serios. Claro. Y él dijo, no, Hasta que llega True Detective. sí, pero él se comió un cable. Sí, claro. Él le dijo a su agente, le dijo, óyeme, no me traiga nada que sea chick flick. Yo quiero ya hacer otra cosa. Y le llegaban, y el tigre nada hace, nada hace. Sí, Incluso porque él gustaba mucho. le, Digo, él lle- sigue gustando, le pero. llegó incluso una película que le ofrecieron todos los cuartos del mundo. Sí. 14 millones le ofrecieron. Ajá. Y el tigre declinó. Hasta que lo cogieron en serio. Entonces llega True Detective y vaina y La que gana el Oscar, que él es una persona que sufre de SIDA, creo. Dallas Cowboy. No, Dallas Club, Dallas Club. que si o qué Dallas Club, que el tipo se pone así. Tú sabes Y que, qué bueno que lo hizo, porque gracias a eso tenemos el actorazo que le hoy. claro, tú sabes que ese tipo de, ese ejemplo de integridad a mí siempre me ha traído gente que tiene la convicción de saber para lo que da. Que es el mismo caso de Stallone, cuando el tipo y de Matt Damon y Ben Affleck, o sea, esa gente sabía que ellos podían encarnar esos papeles mejor que nadie y que iba a su éxito. ¿Tú sabes a quién yo admiro mucho por eso? Que rechazó todo el dinero del mundo, DiCaprio. Sí, y vi algo de DiCaprio. Creo que te lo compartí. Cuando él empezó en la actuación, eh, su manager, quien era primero su manager, le quería cambiar el nombre, Hey, porque decía que ese nombre no era comercial, hey, Leonardo lo DiCaprio, vemos de Arnold. que ese nombre no era comercial, y le puso Lenny, qué sé yo qué vaina. Sí, Lenny, una vaina super gringa, Lenny Harris, Lenny. Una vaina así. Y él fue donde el papá y le enseñó al papá de esos portraits que te hacían como de actor. Y decía abajo Lenny algo.
Y cuando el papá ve esa vaina, dice, mira, over my dead body, Sí, sí, sí. tú sí, vas a sí. hacer esa mierda. Sí. Y el tigre dijo, no, mira, mi papá me dijo que no, que es DiCaprio. Tú sabes que yo me acuerdo de DiCaprio en sus inicios, porque yo veía una serie. Tú estabas muy chiquito cuando eso, porque imagínate, yo era chiquito cuando la veía. Que se llamaba, creo que el Growing Pains, era que se llamaba. Era una serie que a mí me gustaba mucho. Casualmente, de otro actor que se llama Kirk Cameron, que también, eh, por su convicción personal, salió de Hollywood, porque él era un tipo muy creyente y el tipo que no quería coger corte con la corrupción de Hollywood y se sacó. Pues yo me acuerdo de DiCaprio ahí siendo un carajito en esa película y en esa serie, y se veía que el chamaquito era un talento, un talento. Y, y lo que te quería decir de DiCaprio era que cuando sale Titanic, DiCaprio tiene un one-two punch de chick flick, que él tiene la suerte, él tiene la dicha de trabajar con dos mega directores, back to back. Uno es Baz Luhrmann, que hizo Romeo y Julieta en el 96, y en el 97 con James Cameron hace Titanic. Entonces ya DiCaprio, un tipo sumamente hermoso, carismático, buen actor. Hollywood dice, no, espérate, vamos a exprimir este tigre haciendo chick flick hasta que se explote, porque así que funciona Hollywood. Pues Leonardo DiCaprio, después del mega éxito que fue Titanic, película más taquillera en la historia del cine hasta los otros días, hasta que llegó Avatar, el tigre dice, ¿no? Y rechaza, y rechaza, y rechaza. Y su próxima película es The Beach, que para nada él es un pretty boy, para nada. Y si tú te fijas, todas las películas de DiCaprio, de Titanic para acá, hasta la fecha, son rechazando lo que él era en Titanic. O sea, fíjate que ninguna película de DiCaprio, él es el niño lindo, él es el conquistador, él es... Todos los papeles de DiCaprio son complicados. Es un tipo, bueno, él ha hecho múltiples villanos. Fíjate el papel de villano que él hace en Django Unchained, la de Ujú. Tarantino. Y bueno, la última de él, que es la de Scorsese. Entonces él se convierte en la musa de Scorsese, eso le ayudó mucho. Scorsese sale de Robert De Niro y coge a DiCaprio, porque Scorsese se obsesiona con un leading man, Sí, como fue Robert De Niro, como fue Jack Nicholson, como fue Jack Nicholson pa este pana, coño, para... No, Nicholson trabajó mucho con Dennis Hopper y él trabajó eh, con Milos Forman. y como el de Space Odyssey, ¿cómo era que se llamaba ese director? No, Kubrick. Kubrick. Nada más trabajó una vez Nada más fue una vez que trabajó con con Kubrick. The Shining, sí. Tú sabes que Pensé que Kubrick, había trabajado más. o sea que ahora que tú dices eso, en estos días estaba escuchando un podcast de cine y dijeron algo que yo no me había dado cuenta. Estaban entrevistando al protagonista de La Naranja Mecánica, a Roddy McDowell. Y el tigre estaba diciendo que Kubrick odiaba a los actores y le hacía la vida imposible a los actores. Sí, Con los multiple takes y la vaina. Y Kubrick nunca, o quizás muy escasas veces, repetía con actores. bueno, a la jeva de The Shining, ese tipo de que la dejó frustrada, que yo creo que esa jeva no volvió a hacer cine. Eh, esas son de las cosas, esas son de las cosas que se han sobredimensionado. O sea, definitivamente Stanley Kubrick abusó. Esa señora se llama Shirley Duvall, esa actriz. Shirley Duvall fue abusada psicológicamente en esa película. O sea, incluso hay varias escenas. Creo que una de la escena icónica de The Shining, que es la del baño, creo que en el guión y cuando se practicó era diferente a esa. Y la jeva de verdad se asusta porque Jack Nicholson con esa cara de loco, el tipo
de verdad le fue arriba a la Ella gente. estaba horrorizada de verdad. Horrorizada, de verdad. Hay una historia, antes de decirte el desenlace, hay una historia similar en la película de Bernardo Bertolucci, que se llama El último tango en París. Hay una escena infame, una de las escenas más infames de la historia del cine, que es una escena donde Marlon Brando viola analmente a su novia. Esa escena no se suponía que iba a ser mucho más discreta, mucho más softcore. Y el director le dice a Brando, no, vamos a hacerlo hardcore. Y no se lo vamos a decir a ella para que ella realmente su reacción en cámara sea real. Y entonces ahí es que sale la famosa escena de que el papel que hace Brando, el personaje, coge una barra de mantequilla y coge a la muchacha, la pone boca abajo, le pasa la mantequilla y esa vaina se ve en la película. Obviamente, Marlon Brando no penetra a la actriz, pero casi. O sea, el tipo se baja los pantalones, como que la va a violar en el set. Y la tipa de verdad está horrorizada. Entonces, con este tema del Me Too, que definitivamente, desde que Hollywood es Hollywood, y eso se ve en lo que es para mí una de las mejores películas del siglo XXI, que es Babylon, se ve la corrupción de Hollywood desde que Hollywood es Hollywood, desde cuando era muda la película. Coño, que tras bastidores Hollywood es una perdición. Entonces, es cierto que gran mayoría, por no decir todas, porque no me consta, pero gran mayoría de las actrices que se hicieron famosas consiguieron papeles o sea, Con favores sexuales. obligados. O sea, hay una cita que dice Shirley Temple, ya siendo adulta, y cuando ya era no una niña, pero cuando ya era preadolescente, ponle que era adolescente iniciando, 13, 14 años, ella ya estaba camino a la pubertad, no era una mujer todavía. Louis B. Mayer, que era uno de los todavía power players de Hollywood, el dueño de MGM, le dice la carajita encuérate. Y Shirley Temple dice que no. Y ahí mismo se explotó ella. Ella no pudo hacer la transición que hicieron las otras, Y, los pocos casos de... y ella siendo una niña, con ella hay muchas escenas que hoy en día tú la ves y tú dices, ¿y esta vaina? Besando hombres. Eh, Hay una escena de una película, no recuerdo qué película es, pero un señor se la sienta en las piernas Sí, y se ve en la película como antes de sentarse en la pierna, tirarse así y se la siente en la pierna. sí, sí, sí. O Dime sea, si eso no está. Una niña, 5 o 6 años tendrá, o sea, una vaina bizarra. entonces, definitivamente, Pero nos fuimos por la tangente. Estábamos con The Shine. no, pero yo creo que vamos a volver vamos a volver al 180 porque vamos a volver a la actualidad, porque lo que te iba a comentar era que a raíz de esos abusos llega el movimiento Me Too, donde tratan de ponerle un spotlight a todos esos abusos, pero entonces se generaliza a un nivel que se empiezan a cancelar a blanco con cimarrones o a negro con cimarrones, y muchísima gente talentosa se va a la mierda, Ujú. tanto de derecha como de izquierda, porque mira, hay un darling de la izquierda que era un senador que se llama Bernie Frank, no, que era de Saturday Night Live, un comediante, que a él lo cancelan, él siendo senador demócrata, él lo cancelan porque él en una misión que van a Irak a, a ver cómo va la guerra, para acabar con Bush, como para mostrar que Irak se estaba yendo al diablo, que era mentira. En el avión que ellos van militar,
hay una reportera que se duerme y él se tira una foto como que la va a agarrar a los senos. Y por esa foto el tipo tuvo que renunciar a su senaduría y al día de hoy no ha levantado cabeza. Entonces hay extremos. Sí. No, con esa vaina del Me Too, ahí cancelaron a mucha gente por estupideces. Y también se convirtió en un arma de manipulación. Muchísimas mujeres se inventaron vainas. Claro. Es que está claro, muchas mujeres se inventaron No, vainas. pero, Ya mira, sea para extorsionar o lo mira que la sea. de Johnny Depp. Johnny Depp es un buen ejemplo. Johnny Depp era bueno, Johnny Depp del 2010 para acá, Bankable Stars, estaba Johnny Depp y Robert Downey Jr. Y a Johnny Depp lo cancelaron por eso. Fíjate que a Johnny Depp lo cancelan. Él se ve reivindicado en los tribunales y en la opinión pública, pero al día de hoy Johnny Depp no levantó cabeza. Tú no has visto a Johnny Depp de nuevo siendo pirata, ni está en preproducción, pero oficialmente a él no lo han contratado como Jack Sparrow. Ni él sale en ninguna película últimamente tampoco. Ujú. Sí, eso fue una jodienda. Ahora, la pregunta que yo te hago es la siguiente. ¿Dónde está? Porque definitivamente en los últimos 10, 15 años, Hollywood ha presentado protagonistas masculinos que no son el arquetipo masculino admirable. Y con sus escasas excepciones, si no es película de superhéroes, es película muy popcorn, como un Fast and the Furious, vaina así. Los estudios siguen haciendo películas de esa manera y siguen teniendo fracaso. ¿Dónde está la responsabilidad corporativa hacia los accionistas de esos estudios? Que es una vaina que yo siempre me pregunto. Tú coges la Guerra de la Galaxia, tú coges Indiana Jones y te destruyen esas dos franquicias, poniendo mujeres como las protagonistas, sabiendo que los fans de esa película lo que quieren ver es Indiana Jones, no quieren ver a la muchacha. Los fanáticos de la Guerra de la Galaxia no quieren ver a Rey, o sea, lo que quieren ver son sus héroes clásicos. Y las películas son un fracaso, pero las siguen haciendo. Y yo te hago una pregunta a ti. ¿Por qué en la serie de televisión no se da el mismo fenómeno? En donde sí se da todo eso, pero sí se da lugar a que se produzcan vainas eh, en donde sí tú tengas ese tipo de arquetipo. Tú tienes series, no tenemos que irnos tan recientes como hablar eh, de Yellowstone. Ajá. Podemos irnos más para atrás. Podemos irnos a Peaky Blinders. Podemos irnos a Vikings. Podemos irnos a Yo te voy a decir por qué. Mad Men. Yo te voy a ¿Por decir, qué? yo te voy a decir por qué. Porque el modelo de streaming es diferente. A diferencia de los estudios tradicionales, que los estudios tradicionales te producen una película para sacártela a los cines y buscar un retorno en el cine, en las salas de cine. El streaming es cantidad de contenido. Entonces, tú coges una plataforma como Netflix, donde quizá el 70% es woke, pero como ellos tienen que estar constantemente sacando contenido, sí le dan cabida al contrapeso. Entonces, por 7 woke, entonces ahí tú coges un Yellowstone, ahí tú coges un Peaky Blinders, ahí tú coges un ¿qué te digo yo? Bueno, sacando Sheridan, porque todo lo que hace Sheridan va como en la misma línea. Pero es eso, es eso. Y los estudios de cine no están en eso. Y la razón por la cual las series de televisión han cogido tanto nivel, eso es multifactorial, eso no es un solo hecho. Pero yo creo que también tiene que ver que
es de los pocos espacios donde tú puedes consumir, o sea, quienes disfrutamos de un cine distinto, de una producción distinta, podemos conseguir algo con lo que nos sentimos más, no sé si identificados, pero que tú sientes más respeto, tú sientes más admiración por los personajes. O sea, tú coges ese personaje de Thomas Shelby, Peaky Blinders, y tú dices, mierda, ese tigre es un bacano, ¿entiendes? Pero el mismo personaje que hace Billy Bob Thornton en Landman. También. Pero es lo que yo te digo, o sea, eh, el streaming te da cabida a tú tener esas producciones, porque entonces tú estás catering a ese demográfico. Entonces después tú tienes las otras producciones que están entonces para el otro demográfico. Lo que es innegable, lo que es innegable, es que hay una generación completa que ha subido que lo que anda buscando es lo otro. Y tú ves los números, ahí, o sea, las estadísticas están ahí, que los otros días, bueno, yo no quiero ni meterme en ese tema, pero Déjalo para la sobremesa, que yo tengo algo ahí también de Camille sí, Paglia, que voy a sí, leer en la sobremesa. sí. Tú sabes, lo que yo te envié del porcentaje de la gente que se identifica, que sí o qué, que está altísimo, Ujú. lo damos para la sobremesa. Ahora, Pero tú crees que se dé el shift en un futuro cercano, en el me, cine. me leíste la mente. Yo te iba a decir que yo entiendo que sí. Yo entiendo que al final del día los estudios de Hollywood no son idiotas. Ellos saben muy bien que ha habido un shift. Eh, yo creo que tras bastidores, porque ellos nunca lo van a admitir, la, y qué bueno que Jorge no está aquí, porque Jorge de una vez dice que eso no es así, pero la elección de Donald Trump fue un despertar para mucha gente. Pero porque tú dices que Jorge dice que no es así. Bueno, los otros días yo dije en un capítulo que el mundo se está nuevamente volcando a la derecha. Y tú te das cuenta en todas las elecciones que han habido, lo que está pasando en Italia. Pero yo no creo que Jorge difiera ahí. Bueno, Jorge dijo que eso no es así, que eso son casos aislados, que por ejemplo que en Estados Unidos todavía la izquierda es muy fuerte. Yo creo que es todo lo contrario. Es más, yo me atrevería a decir que la razón por la que ganó Trump, sobre todas las cosas, es porque la gente estaba buscando algún tipo de corrección Ese- en e- la política. esa es mi teoría también. Sí. Y de hecho, nosotros tenemos gente en el chat que viven allá. Más que el bolsillo, yo creo que eso fue. Nosotros tenemos gente en el chat, en el Patreon, que vive en Estados Unidos. Y dicen, mira, hay mucha vaina fucked up pasando. Estoy en desacuerdo con Trump en muchas de las medidas que está tomando, pero aún así, yo no me arrepiento de haber votado por Trump. Era necesario. Claro. Pero Y entonces, qué triste, ¿verdad? Que, sí, sí. que Estados Unidos se vea en una posición en la cual tiene que elegir entre Trump y Biden, y en segundo lugar entre Trump y Kamala Harris. Sí. Que esas sean las opciones políticas. Pero mi punto es, Jamil, que eso no, o sea, si el tema fuera solamente de Estados Unidos, pero eso se está viviendo a nivel global. O sea, en Francia, que es el país quizá la cuna de los derechos humanos y quizá el país más liberal del mundo después de Canadá, porque Canadá es, bueno, en el mismo Canadá Trudeau tuvo que salir, tuvo que renunciar, step down. Y eso es Canadá, que es uber woke. Mira, en Francia, a Le Pen tuvieron que condenarla para que no ganara. Le armaron un caso, una vaina para que no ganara porque estuvo a punto de ganar. En Italia ganó la extrema derecha. Italia con un país con un histórico de Mussolini. Claro. O sea que yo creo que sí, viejo, que el mundo poco a poco se está yendo a la derecha y los contenidos de Hollywood también se están yendo a la derecha. Yo creo que el termómetro mayor de eso va a ser la película nueva de James Bond, que se está produciendo ahora. Si la película nueva de James Bond hace un giro a la versión tradicional del personaje, es la demostración de que sí, de que Hollywood se enderezó y está nuevamente
en el carril correcto. Si vemos un James Bond todavía como la última película de Craig, no, ya ellos dijeron que no va a ser mujer. Ellos dijeron que Bond, el personaje literario, es un hombre británico blanco. Que ellos eso no lo van a variar. Pero puede ser un hombre británico blanco, ¿cómo se dice esto? Un No, soy boy. yo no creo que hagan eso. Yo creo que van a hacer algo más inclinado a la derecha. Vamos a ver, yo espero. Como te digo, yo de verdad no tengo, yo como fan de James Bond, yo no tengo la más mínima expectativa porque la última película fue producida por los dueños originales de James Bond que habían protegido a ese personaje y mira lo que lo convirtieron. Yo odio la última película de James Bond. A mí esa vaina, viejo. Cuando yo vi a este hombre blandito, lo dije, mierda, pero es que este no es James Bond, loco. Pero James Bond se había enamorado en otras películas. En On Her Majesty's Secret Service del año 69, James Bond se enamora y James Bond se casa y asesinan a su mujer al final de la película. Y por primera vez James Bond se ve quebrantado, llorando por la muerte de su esposa. La película termina ahí y la siguiente película el tipo está vengándose de lo que cometieron eso, pero el personaje no cambió. Porque no deja de ser un hombre, o sea, un hombre hecho y derecho sufre algo, coño, y claro que tiene sentimientos. Pero Bond es Bond. Pero Bond es Bond. Y su misión y su deber por encima de todo. Bueno, vamos a cerrar esto y nos vamos a la sobremesa. A quienes nos consumen en YouTube, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Recuerden que el contenido especial y adicional, como lo que pasa en la sobremesa, lo que hacemos behind the scenes, la comunidad, las actividades, todo eso sucede en el Patreon. Así que los invitamos a que se den una vuelta por allá y son bienvenidos. El canal nuevo, Ah, claro, importante. claro. Quienes están viendo esto en el live, a partir de hoy hicimos un canal de puro en YouTube, porque antes se publicaba en el mismo canal de Tertulia Dura. Ya le hicimos a puro su propio canal para ir teniendo, para que tenga sus asuntos individuales. Así que por favor suscríbanse. Uno, para apoyar el canal y en segundo lugar, para que ustedes estén al tanto de cualquier release que se haga ahí.